Bueno, buenas tardes. Siendo las 3:20 y en honor a las personas que ya están conectadas, agradeciendo mucho la presencia de todos, eh, vamos a arrancar esta jornada. Yo soy Juan Carlos Cristaldo, soy el investigador principal del proyecto Transformaciones Territoriales en el Frente Fluvial de Asunción y su área metropolitana. Así que bienvenidos, soy parte del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. De vuelta, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy voy a estar con los compañeros que me acompañan presentando eh, los resultados, eh, por un lado, de un proceso de mapeo y de investigación, y por otra parte también un par de estrategias que surgen como consecuencia, digamos, de los hallazgos y de las conclusiones que, digamos, hemos podido obtener a lo largo de este periodo de trabajo y de estudio. Em, Agradeciendo la presencia de todos, quería decir que la presentación eh, va a cubrir, por un lado, una discusión lo más somera posible, pero una discusión importante, digamos, de cómo estudiamos, o sea, de los métodos que utilizamos para analizar este territorio, de cuál es el territorio que estudiamos, de qué cosas encontramos ahí y cuáles son las estrategias que estamos proponiendo a partir de estos hallazgos. Eh, Como verán, es un itinerario, digamos, un periplo relativamente grande de información. Así que les pediría que a medida que vayan oyendo la presentación, si tienen preguntas, dudas, cuestionamientos, pedidos de aclaración, si por gentileza pueden escribir en el chat, de forma que al final podamos responder, de forma que no, digamos, queden, de forma que no se les pasen preguntas o temas que les resultan interesantes a lo largo de la charla. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, primero el territorio en el que estamos trabajando, ¿verdad? El área metropolitana de Asunción, una población de alrededor de 2 millones de habitantes, en un país que tiene la tercera mayor flota fluvial del mundo, y en una ciudad y un área metropolitana digamos, está regada por el río Paraguay, que es un río meándrico de pendiente relativamente baja y vasto sistema de humedales, que son la interfase entre agua y ciudad, digamos. En general, las orillas digamos, de todo este territorio que nosotros estamos estudiando, son, por decir así, cualitativamente de dos clases, como morfología y como ecosistema. O son barrancas o son humedales, digamos. Bueno, en general no tenemos, por decir, playa de arena o otro tipo de frente fluvial. Nuestra interfase básica entre río y ciudad son los humedales, ¿verdad? Y la otra situación es que esta es una área metropolitana y una ciudad capital, que está en un territorio binacional, ¿verdad? El lado oeste del río, el lado izquierdo del río, eh, es parcialmente el Chaco paraguayo, pero también es el noreste argentino, ¿verdad? Clorinda. Bien. ¿Qué estamos estudiando en este proyecto? Estamos estudiando las transformaciones territoriales que están ocurriendo en este frente fluvial. Y básicamente nos estamos centrando en la noción de infraestructura o proyectos de gran porte como vectores de cambio, o sea, como objetos que producen cambio e inducen cambio. Por ejemplo, tenemos numerosos proyectos de puertos y refulados en este territorio. Entonces ahora, primero que nada, queremos definir qué, o sea, qué vamos a estudiar, o sea, qué hemos estudiado en realidad a lo largo de estos varios meses de trabajo en el proyecto. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿O cómo se define este frente fluvial de Asunción y el área metropolitana? Bueno, como delimitación espacial, digamos, nos enfocamos en una zona
que tiene 90 kilómetros aproximadamente de norte a sur. El extremo norte del área de estudio es la desembocadura del río Salado en el río Paraguay. Para recordar, el río Salado es el río que es, digamos, el que alimenta el lago Pacaraí y después, digamos, termina en el río Paraguay, esa cuenca, al norte. Y en el sur se extiende hasta Villeta, digamos, nuestro territorio de estudio, ¿verdad? Eh, Sobre esos 90 kilómetros, nosotros estamos tomando, digamos, desde el eje del río, 3 kilómetros en ambas orillas, ¿verdad? Entonces, ese es el territorio en el cual nos estamos enfocando primordialmente, y la delimitación temporal del estudio es en general del año 2000 al 2021, si bien que si prestan atención van a ver que en algunos casos hemos tomado inclusive series históricas más largas. Van a ver Cateura y otros ejemplos, ¿verdad? Y eso de alguna forma también tiene que ver con la disponibilidad de las imágenes Landsat, ¿verdad? Que son las imágenes de satélite más antiguas que tenemos como serie continua y que nos permiten entender cómo va cambiando el territorio. Pero bueno, en definitiva, el periodo central de nuestro estudio en términos de tiempo son 2 décadas, básicamente del 2000 al 2021, el año presente. Em, este territorio es sumamente extenso, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es dividir ese territorio en 8 tramos basados en criterios de delimitación, tanto natural como las características urbanas de cada territorio, de cada tramo. Eh, es decir, es una delimitación basada en digamos, en el hecho o en la realidad de que al momento presente ese tramo tiene características homogéneas, es, digamos, parecido o igual, digamos, en ese tramo del río analizado, y no en intervalos regulares de distancia, ¿verdad? O sea que hay subsectores de estudio que son mayores que otros en función del concepto que acabo de explicar. Perdón. Bueno, entonces, para darles una idea de cómo se ve esto, ¿verdad? Y de cómo cada subtramo tiene situaciones y realidades diferentes, ¿verdad? Eh, el subtramo 1 mide 16 kilómetros, empieza en la desembocadura del río Salado, como había mencionado antes, el primer tramo, y se extiende hasta Puente Remanso, ¿verdad? Y, por ejemplo, una de las características de este sector es que es de alta relevancia ecológica. Justamente tiene los humedales del Salado desembocando en el río Paraguay, por una parte, y también tiene el islote San Francisco y el estuario del arroyo Itaú sobre el río Paraguay, ¿verdad? O sea que todos elementos muy, muy importantes, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, predominantemente es un tramo de valor ambiental, ¿verdad? En sentido urbano, en la orilla opuesta está Villalles y en esta orilla está Limpio, fundamentalmente. El subtramo 2 mide 8,28 kilómetros, o sea que casi la mitad de la longitud del tramo anterior. Lo que decíamos es que los tramos no tienen longitudes iguales, y se extiende desde Puente Remanso hasta el nuevo puente Héroes del Chaco. Se caracteriza por una intensa dinámica de transformación en ambas márgenes del río, con desarrollos privados inmobiliarios de gran envergadura, como Tosa en la orilla occidental, o un patrón de nuevos puertos, una aglomeración muy importante de nuevos puertos privados en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Eh, el subtramo 3 tiene 5,54 kilómetros, es aún más pequeño. Se extiende desde el nuevo puente de Héroes del Chaco hasta el puerto histórico de Asunción, el puerto de la ciudad, el puerto del centro histórico. Es una parte de enorme importancia histórica, urbana, totalmente, y también de alta relevancia ecológica, pero ya ha sido transformado fuertemente por la carretera, por la costanera norte, que es un proyecto que atraviesa los humedales, ¿verdad? La subsección 3 también es, o sea, todo este tramo que estamos hablando, es sede de muchos asentamientos informales como Chacarita Alta, por un lado, y de otras comunidades del Bañado Norte que están en áreas inundables. eh, lo que se conoce como Chacarita Baja, pero también muchos otros barrios. El subtramo 4 tiene 5 kilómetros también, y es, digamos, la parte en la que hay un borde más claro y definido, un corte más abrupto entre ciudad y agua en el lado de Asunción.
Eh, Se extiende desde el puerto histórico hasta los humedales del Bañado Sur. La margen izquierda es más alta en esta porción del río y por lo tanto no hay humedales en la orilla de Asunción, ¿verdad? Y taputa punta, básicamente, este territorio. La margen derecha del territorio argentino está formado por una vasta extensión de humedales. La orilla izquierda, y después podemos ver esto en detalle, es uno de los lugares en los que hay numerosas oportunidades de remodelación y regeneración urbana porque hay antiguas instalaciones industriales, portuarias, militares, etcétera. Principalmente en el tramo que va, digamos, inmediatamente adyacente al puerto y el Parque de la Solidaridad hasta la antigua sede Petropar, digamos. Eh, el subtramo 5 es el Bañado Sur, se extiende 8 kilómetros desde la avenida Mallorquín hasta el Cerro Lambaré y el puerto Itán Ramado, digamos, que ya están en Lambaré justamente. Esta parte del territorio es de gran... perdón, no están en Lambaré todavía, perdón, eso todavía es parte de Asunción. Cerro Lambaré y Puerto Armada. Esta parte del territorio es de gran relevancia ecológica, sin embargo también es un territorio de riesgos combinados. Y los riesgos combinados aquí son riesgos al mismo tiempo de inundaciones y de contaminación en relación al vertedero de Cateura y a todo el entorno del vertedero de Cateura. Eh, es la sede, digamos, del vertedero Cateura y el Bañado Sur también es el hogar de miles de familias, muchas de las cuales se asentaron en este sitio precisamente atraídas por las oportunidades económicas derivadas de Cateura y de la economía de los residuos. Y vamos a ver esto en más detalle al discutir el caso de Cateura y estrategias para este sector, pero digamos, este es uno de los conceptos más importantes, ¿verdad? De que estos proyectos de infraestructura tienen efectos directos eh, y concentrados, o sea, que ocurren en el sitio donde se implanta la obra, y también producen efectos indirectos y difusos. Por ejemplo, en este caso, la extensión de los barrios precarios alrededor de Cateura para, digamos, relacionarse con la economía de los residuos. Tenemos un subtramo 6 de 6 kilómetros del puerto de Itanramada hasta Villa Lisa. Esa parte del territorio se caracteriza por un desarrollo urbano de densidad media-baja en la margen izquierda, que es en Paraguay es Lambaré, digamos. Y en el territorio argentino, en la margen derecha, es también un vasto humedal de alto valor ecológico. El subtramo 7 va desde Villa Lisa, digamos desde la planta de Petropar, básicamente, hasta el estuario, la desembocadura del río Itoronó, que por dar una referencia es precisamente el Itoronó Country Club, por ejemplo. Ese sector, digamos, este subtramo se caracteriza por una intensa dinámica de transformación en la margen izquierda, en la margen paraguaya, que son las ciudades de Villa Lisa y San Antonio, principalmente relacionados con la implementación de puertos y programas logísticos. Y el subtramo 8, perdón, el subtramo 7 tiene 10 kilómetros y el subtramo 8 es mucho más largo, son 38 kilómetros desde el río Itoronó hasta Villeta, que es un territorio, digamos, de mucho valor ecológico, de menores niveles de ocupación urbana, pero en el que ya se encuentra este mismo patrón también de puertos dispersos en la orilla paraguaya y humedales muy grandes en la orilla opuesta en el lado argentino. Adicionalmente, ¿verdad? Aparte de los 8 tramos, ¿verdad? Para facilitar la ubicación, establecimos marcadores de kilometraje, ¿verdad? A cada 5 kilómetros en el tramo de estudio, referenciando el kilómetro 0 al puerto de Buenos Aires, ¿verdad? Y en ese caso, el puerto de Asunción es el kilómetro 1630, ¿verdad? Entonces, a partir de esa, digamos, nomenclatura, de esa numeración, se van estableciendo los marcadores de posición. Ahora bien, ocurren muchas cosas diferentes, ¿verdad? Hemos dicho que estos 8 tramos están definidos a partir de que poseen alguna forma de homogeneidad o coherencia interna, digamos, se parecen, ocurren cosas similares en cada tramo, ¿verdad? Pero todavía nos parecía que era demasiado grande la diversidad no sé, de procesos ocurriendo como para poder
realmente retratar y analizar en profundidad. Así que sobre estos 8 tramos elegimos 5 casos de estudio o 5 proyectos en curso que tomamos como casos de estudio, como problemáticas a reflexionar, como ejemplos de estudiar lo que se está haciendo, lo que puede implicar para ese emprendimiento, para la gente aguas arriba, para la gente aguas abajo, etc. Entonces, el primero de esos 5 proyectos es Terminal Occidental S.A. En superficie, probablemente el proyecto más grande de todos los que estamos analizando. Son poco más de 900 hectáreas en la orilla occidental. Como referencia, el Jardín Botánico tiene cerca de 300 hectáreas, entonces esto es una propiedad privada y que está en principio planificada para un refulado casi total, o sea, un relleno casi total, en una superficie que es 3 veces más grande que el Jardín Botánico, para que tengamos una idea. El segundo caso de estudio es la Costanera Norte, desde el Palacio de López hasta, bueno, su vinculación con el nuevo puente, Héroes del Chaco. El tercer sector es el puerto de Asunción y su entorno, ¿verdad? Inclusive, si ustedes ven aquí a la izquierda, justamente podrán ver ya las instalaciones portuarias y otros espacios que, digamos, tienen, en nuestra opinión, un gran potencial de reconversión urbana y redesarrollo sin necesidad de nuevos rellenos o con necesidad de rellenos infinitamente menores que algunos de los que se están planteando hoy en día. El cuarto caso es Cateura, justamente la problemática del vertedero, su entorno, y también es inevitable en este momento al hablar de Cateura y su entorno no considerar, digamos, los posibles efectos que el proyecto Costanera Sur tendría sobre Cateura, digamos. Perdón. Y el último proyecto es un proyecto al sur, es un puerto privado, Terport, que está justamente en cercanías de la desembocadura del río de Torno en el río Paraguay, digamos, ya al sur, digamos, de la capital. Bien, entonces estos son los 5 casos de estudio, ¿verdad? Recapitulando: Tosa, Terminal Occidental, Costanera, Puerto de Asunción, el vertedero de Cateura y el puerto Terport. Ok, eso es en relación a, digamos, qué estamos estudiando, ¿verdad? La longitud total, los tramos en los que se dividen y los casos de estudio. Eso es lo que estudiamos. Ahora, en esta segunda sección vamos a discutir un poco cómo hemos estudiado este territorio, ¿verdad? Tanto los 90 kilómetros como los tramos, como los 5 casos de estudio que les he mencionado. ¿Verdad? Y básicamente, en términos de metodología, tenemos lo siguiente. Yo voy a empezar un poco extrañamente, voy a mencionarles muy rápidamente esfuerzos de difusión de resultados que ya hemos hecho, digamos, aparte de esta jornada de hoy que estamos compartiendo. Y después voy a pasar al corazón de la parte metodológica, ¿verdad? Y voy a explicar los casos de estudio internacionales que se han realizado, las entrevistas a actores clave que se han realizado, la revisión de literatura, el trabajo de captura de imágenes con drones y con teledetección, el trabajo de mapeo, y a partir de todas estas cosas voy a tratar de hacer una pequeña síntesis y discusión de los resultados de lo que encontramos, digamos, es una síntesis y discusión, por decir así, del diagnóstico de lo que hoy ocurre, ¿sí? Y después, insisto, voy a tratar de usar eso como bisagra para empezar a comentar las estrategias, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, para hablar de los esfuerzos de difusión ya ocurridos o ya desarrollados a lo largo del proyecto, bueno, hemos tenido 4 workshops internacionales con colegas de Argentina y de Bélgica, de KU Leuven. Hemos hecho una presentación muy similar a esta que estamos haciendo ante ustedes hoy en el curso de Maestría en Planificación Urbana de la Universidad de Pensilvania, UPenn. Hemos escrito en coautoría varios colegas un texto comparativo de los casos del vertedero Cateura y el vertedero de La Chureca,
en Managua, Nicaragua, para un libro de la red de ríos urbanos de CITED, de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, la red iberoamericana. Y estamos impulsando este evento en el que estamos juntos ahora, ¿verdad? El evento de socialización y discusión de resultados, precisamente. Muy bien. En relación, ahora sí, entrando al corazón de la parte metodológica, hablando de los casos de estudios internacionales, lo que quisimos hacer fue encontrar una especie de caso sombra o caso paralelo para que nos diese una referencia internacional análoga, no necesariamente parecida, pero sí análoga a los 5 casos que teníamos aquí en Paraguay. Entonces, nos reunimos en equipo, revisamos la literatura existente sobre cada caso, hicimos consultas con expertos internacionales tanto de KU Leuven como de Argentina. Organizamos estos webinars en los que justamente estos expertos nos hablaron y presentaron reflexiones y datos e información sobre estos casos análogos a los nuestros, digamos. Por decir una cosa, el doctor Fedele habló, digamos, de Santa Fe y tratando de hacer un paralelo con la reconversión del puerto de Asunción. Y a partir de ahí la realización de fichas analíticas, de todo este trabajo, ¿verdad? De fichas analíticas comparables en las que podemos vincular o relacionar el caso de estudio local con el caso de estudio internacional. ¿Sí? Entonces los casos escogidos fueron precisamente esto. Para el caso paralelo a TOSA, Terminal Occidental en Paraguay, sería el caso de Nordelta en Argentina, una urbanización privada masiva, basado mucho en esta noción del refulado y del acceso diferencial al agua como activo de atracción inmobiliaria, digamos de una forma. El caso de Costanera Norte, un poco con la renovación del puerto de Santa Fe, y también el doctor Fedele nos presentó el caso de Rosario. El caso del puerto de Asunción, o de la renovación de la conversión de las oficinas de gobierno en el puerto de Asunción, tratamos de vincular el caso del Tejo en Portugal, la renovación urbana que se dio allí. El caso de Cateura lo conectamos con el caso del vertedero de la Chureca en Managua, Nicaragua, y el caso del puerto Terport tratamos de relacionarlo con el puerto de Bruselas en Bélgica. Y en ese caso fue, digamos, todos estos casos tienen una discusión intensa, ¿verdad? Porque trabajando en Bélgica quizás lo lógico en términos portuarios sería pensar en Amberes, pero preferimos optar por el caso de Bruselas porque es un caso de puerto fluvial justamente, entonces es más parecido a nuestro caso. Y a partir de todo este trabajo se hacen las fichas analíticas comparando estos 5 casos, y una de estas 5 comparaciones ya avanzó, insisto, a hacer un capítulo del libro para un texto de la red CITED de ríos urbanos basado en el análisis comparativo de los casos de Cateura y La Chureca. Vamos a ver más imágenes sobre estos casos más adelante en la presentación sobre Cateura y La Chureca. Los webinars abiertos al público con invitados expertos, y bueno, hemos contado con la participación de investigadores de KU Leuven, que es la facultad, la Universidad Católica de Lovaina, la Escuela de Arquitectura, y aquí de la región, digamos, el doctor Fedele de Santa Fe y Rosario, y el doctor Ríos de Buenos Aires, de la UBA. Adicionalmente a esta cuestión de los casos internacionales, las consultas con pares expertos y qué sé yo, quisimos profundizar la información cualitativa a través de entrevistas con actores clave relacionados con los 5 proyectos que ocurrieron o que se implementaron o se están implementando en Paraguay. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, muchas reuniones en equipo para definir cuáles son los casos, cuáles son los actores a entrevistar, establecer los contactos y avanzar en la elaboración de las entrevistas, ¿verdad? El resultado de todo este proceso es, contactamos a 33 actores clave que nos concedan entrevistas, y se solicitaron audiencias a 3 municipios. 16 de estas personas accedieron a la entrevista, 4 personas no aceptaron, 13 no respondieron.
Esto resulta en un acervo de 13 horas de entrevistas grabadas, ¿verdad? Eh, que aparte de estar grabadas, están sistematizadas y codificadas, como se puede ver acá a la derecha. Eso significa que, digamos, cada entrevista sabemos la fecha, cuál es el rol del actor clave, si es un actor local, un especialista o un actor gubernamental, porque en general los actores clave con los cuales hablábamos siempre pertenecían a una de estas tres categorías, digamos, o sea, un especialista, una persona relacionada con el gobierno en algún nivel, ¿verdad? Que tenga algún papel de gestión del territorio de la obra, o que sean miembros de la comunidad, que sean vecinos, digamos, ¿verdad? Eh, y aparte de establecer todo este sistema, hay una extracción de las ideas principales, ¿verdad? Eso vendría siendo la codificación, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, esto tiene un acervo bastante importante digamos, de todas las ideas y los conceptos clave que salen de todas estas entrevistas, que también están, más allá del informe final o de los productos finales de la investigación. Estos otros materiales también están disponibles para consulta de colegas investigadores o inclusive de miembros de gobiernos locales o comunidades, eh, porque pueden servir como insumos, digamos, para la discusión de los temas que estamos tratando, más allá de las conclusiones a las que nosotros mismos como equipo de investigación llegamos. Eh, el cuarto aspecto es la revisión de literatura. Básicamente de esto se trataba de conocer un poco el estado del arte de las publicaciones que hubiesen sobre los diversos proyectos. Hemos encontrado 62 documentos relacionados con los 5 proyectos. 5 son artículos científicos, 16 son trabajos finales de grado y 49 son documentos oficiales o documentos terciarios, publicaciones periódicas, por ejemplo. Eh, Todos esos documentos también están codificados y ordenados. Eh, digamos, por caso de estudio tenemos la siguiente cantidad de materiales, ¿verdad? TOSA tiene 8 documentos, Costanera Norte 12, Puerto Asunción 6, Cateura 36 y TERPOR 8, ¿verdad? Y digamos que una de las cuestiones que más resaltan, digamos, de este estudio, más allá de las diversas informaciones o datos que vamos obteniendo para enriquecer la visión y la comprensión que tenemos en cada caso particular, es que, digamos, todo este territorio de 90 kilómetros que estamos describiendo, ¿verdad? Eh, ha sido todavía eh, estudiado poco, digamos. No es que no existan estudios, existen estudios, muchos de ellos son de buena calidad, existen esfuerzos muy valiosos en términos de trabajo final de grado, eh, ¿verdad? Pero en general lo que se ve es un territorio enorme, valioso, que está cambiando muy rápido, sobre el que conocemos la presentación. Digamos, en general se basa o se alimenta, se nutre de información secundaria de acceso público, no sé, imágenes de Maxar, y
Hola, Silvia, creo que tuvimos un problema. Sí, creo que puedes seguir ahora. Ok. Em, Retomo en la parte de teledetección, si les parece. O sea, no sé si eso se llegó a oír al momento que se cortó. Se cortó un poquito antes, Juanca. A mí por lo menos. Todavía hablando de la revisión de literatura, Sí. haciendo la inversa, ¿qué fue lo último que se oyó? Perdón, así me ayudan. Lo último fue cuando estabas hablando del tema de la asimetría en la cantidad de información y que en general es un territorio poco estudiado. Bien, bien. Bueno, básicamente era eso, ¿verdad? O sea que contar que más allá de la información encontrada en estos documentos, lo que sí se denota es que hay todavía poca investigación realizada y poca investigación publicada sobre este territorio que está cambiando tanto y tan rápido. Em, bueno, adicionalmente hicimos un esfuerzo de trabajo con drones y teledetección para obtener imágenes de alta resolución que sean, digamos, base de análisis cartográfico a partir de datos primarios, ¿verdad? En general nosotros eh, casi todo el mapeo que van a ver a partir de la siguiente sección, que es la sexta, ocurre a partir de datos secundarios, es decir, no sé, imágenes de constelaciones de satélite como Landsat o Maxar, etcétera. Y en este caso estamos también avanzando en el esfuerzo de producir nuestras propias imágenes, ¿verdad? Con una resolución más alta para elementos puntuales, ¿verdad? Como en el caso de Cateura. Y eso, por ejemplo, permite, como se ve en la imagen en pantalla, graficar y visualizar cómo las dinámicas económicas y digamos, de, de expansión urbana se unen en Cateura, porque lo que pueden ver en esta imagen de detalle acá es cómo a partir de una vía, digamos, de una calle, las familias van rellenando el humedal con escombros y basura. Primero para construir su casa y segundo porque esta es basura que es el material de descarte, que es lo que ellos no consiguen reciclar, digamos, en sus actividades económicas. Entonces, digamos, eh, este tipo de trabajo con drones, ¿verdad? Lo que nos permite es comprender en un grado mucho más fino las dinámicas que están ocurriendo en elementos puntuales del territorio que estamos analizando. Y bueno, de vuelta, es una resolución muy alta, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 10 centímetros por píxel, ¿verdad? Em, Bien. Em, Yendo a la última parte en la que hablamos de metodología, quería destacar un poco todo el esfuerzo que se hizo en términos de mapeo. Eh, Hay un trabajo hecho en 4 fases, ¿verdad? De diagnóstico y recopilación de los datos, el mapeo sistemático de la producción de mapas a partir de los datos producidos y de un análisis de los hallazgos, ¿verdad? Eh, Esto es una realidad que es válida para el Frente Fluvial de la Ciudad de Asunción, pero también para el país entero, ¿verdad? Esta cuestión de que la insuficiencia de datos geoespaciales actualizados impide la toma de decisiones apropiadas basadas en evidencia. No decimos con eso que la información adecuada sea condición suficiente para que se tomen buenas decisiones, pero es una condición necesaria. En el sí, en consecuencia de la FADA, venimos trabajando en el desarrollo de métodos que permitan analizar la realidad urbana del país, con el fin de apoyar procesos de planificación y crear políticas urbanos territoriales sostenibles.
Luego pasamos a mapear sistemáticamente todo ese territorio, todos esos 90 kilómetros. Eh, Ese mapeo es en dos niveles. El primer nivel, que es esta fase 2, es el mapeo de todas las morfologías, todos los edificios, digamos, que tenemos en el territorio analizado. Y eso es un trabajo acumulativo y colaborativo con muchos grupos de estudiantes trabajando en proyectos de extensión, etcétera, y utilizando siempre herramientas de software libre, ¿verdad? Y Open Data. Fundamentalmente OpenStreetMap, Humanitarian, Humanitarian OpenStreetMap y como Tagging Manager y JOSM, que es Java OpenStreetMap. Eh, Realizamos pasantías de extensión universitaria, tanto para el mapeo base de vegetación, edificación y agua, como para el etiquetado de industrias, puertos y refulados. Este proceso se extendió desde abril hasta octubre del 21. Colaboraron un total de 51 estudiantes de las carreras de Arquitectura, Ciencias Agrarias, Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Itapúa, ahora trabajando a través de convenios. Y lo que ven acá a la derecha es justamente la plataforma de asignación de proyectos de HOT, que es Humanitarian OpenStreetMap Team, eh, en el cual los diversos voluntarios van asumiendo la responsabilidad de desarrollar uno de estos cuadrantes de trabajo de mapeo. Perdón. A partir de todo este trabajo se empiezan a elaborar los mapas de diagnóstico, analizando sistemas naturales, el sistema vial o de vías, las edificaciones, eh, centrándonos principalmente en los vectores de transformación territorial que, insistimos, son los puertos, los astilleros, los refulados relacionados con emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados, obras de infraestructura como la Costanera Norte, etc. En escala general del proyecto y por cada caso de estudio se ha producido una colección de 113 mapas de diagnóstico. Y los mapas de propuesta son en total 16. Entonces, para tener una idea de cómo se ve esta cartografía, ¿verdad? En términos de topografía del territorio general, esto sería una visión de ese territorio, con los 5 casos de estudio siendo destacados, o una síntesis de los recursos naturales, viendo la topografía, pero viendo la topografía en relación a los cauces hídricos, los humedales, el río Paraguay, etcétera, y todo esto superpuesto a los 5 casos de estudio, los tramos de análisis y los marcadores de distancia. Para dar una idea, digamos, de la dimensión de la transformación o la dimensión del cambio que estamos viendo en este territorio, en total, en los 90 kilómetros y en esta franja, digamos, del eje del río, 3 kilómetros a cada orilla, ¿verdad? Hemos encontrado lo siguiente: hemos encontrado 179 plantas de aguas residuales, 479 tanques y silos, 3.000, más de 3.000 edificios industriales, más de 200 plantas industriales con puertos, 44 astilleros, 31 predios de contenedores y 107 puertos, digamos, ¿verdad? Como verán, acá todavía ni siquiera estamos destacando los emprendimientos inmobiliarios como los barrios cerrados o las obras viales como, no sé, Costanera, etcétera, ¿verdad? Eh, o el propio puente nuevo, Héroes del Chaco, ¿verdad? Entonces, lo que creo que queda muy claro, digamos, en esta lámina es que hay muchísimos procesos de cambio y transformación ocurriendo simultáneamente a lo largo de todo este tramo, ¿verdad? Esta caracterización que se da sobre los 90 kilómetros después se da por cada uno de los 8 tramos que hemos visto. Entonces, yo voy a pasar por algunos de esos tramos ahora en esta presentación. Por ejemplo, en el tramo 1, recordarán que es el tramo norte, donde está la desembocadura del río Salado y el islote de San Francisco. Lo que tenemos son 30 sitios de aguas residuales, 13 tanques y silos, 400 edificios industriales, 3 plantas industriales con puertos, 3 astilleros y no hay predios de contenedores, digamos, ¿verdad? Entonces,
Reitero, este todavía es un territorio que nosotros caracterizábamos por su valor predominantemente ecológico y natural, digamos, y porque en términos relativos está todavía relativamente poco transformado, ¿verdad? Son las inmediaciones de Villeta. Perdón, de Villeta no, de Villa Hayes, digo mal. Villa Hayes al norte, por supuesto. Eh, el segundo tramo es el tramo entre el puente Remanso y el nuevo puente Héroes del Chaco. Serían aproximadamente el reloj marcador de distancia 1640 y 1645, ¿verdad? Y este es un tramo en el que significativamente, claramente, hay mucho más transformación ya. En ambas orillas, ¿verdad? El tipo de ese cambio, de esa transformación es diferente, ¿verdad? Porque lo que tenemos en la orilla o norte, digamos, en el lado de Chacoí o de Nueva Asunción, entiendo ya hoy, es fundamentalmente un proceso que es diverso, pero concentrado en un único emprendimiento privado, que es Tosa, mientras que en la orilla, digamos, izquierda, tenemos una dispersión de puertos y diversos emprendimientos, ¿verdad? Sobre el río Paraguay, fundamentalmente en el municipio de Mariano Roque Alonso, y todos ellos en ambas orillas, digamos, ocurriendo sobre el territorio de humedales, ¿verdad? Rellenando humedales para crear los suelos en los cuales ocurren estos puertos o estos emprendimientos importantes, ¿verdad? Esto es un espacio de transformación mucho más intenso que el anterior. El tramo 3 es el que caracteriza justamente, digamos, se caracteriza por la costanera y por la intervención en el puerto de Asunción. La intervención en el puerto, las oficinas de gobierno del puerto, digamos, son como la bisagra entre el sector 3 y el sector 4, ¿verdad? Y de vuelta, ¿verdad? Muchas intervenciones, hay menos grado de cambio y de intervención que en el previo, en el tramo 2, pero igual aún así hay muchas intervenciones. Y probablemente la más potente de todas sea la Costanera Norte como obra vial, como vector que corta los humedales y encierra un polígono enorme, inmenso de suelo, probablemente con la aspiración de rellenar todo eso después, ¿verdad? Que es una situación que nosotros consideramos un error ambiental, económico, estratégico. Pero bueno, la realidad de lo que está construido es eso, es un vector de infraestructura que corta los humedales y encierra un polígono inmenso, ¿verdad? Hay que decir que la forma no es solo el hecho de construir, no es solo el vector de la traza lo que es el problema, sino es la forma de construir la costanera en sí también, en el sentido que es siempre basada en refulado y minimizando los puentes lo más posible, ¿verdad? Entonces no se ha tomado, por ejemplo, la noción, la idea de que sectores importantes de la costanera podrían ser puentes, en el sentido de permitir la conectividad tanto de las aguas como de los ecosistemas del humedal a ambos lados de la infraestructura, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Es un vector enorme, encierra un polígono gigantesco, aparentemente con la aspiración de rellenar todo eso y produciendo un corte en los ecosistemas y también dejando a muchas familias en cota inundable. Eh, bueno, esto ya es el tramo 8. No me quiero profundizar mucho en esto. Esto ya es el último tramo que tenemos, ¿verdad? Que también es, digamos, de Villeta e incluso más al sur de Villeta. Y ahora sí me quiero empezar a enfocar porque, digamos, voy a ir cerrando toda esta relativamente extensa parte que estuve mencionando los procesos metodológicos y los hallazgos. Quiero mostrarle un poco ahora lo que encontramos en el sector de Cateura, con más detalle de lo que hemos visto en los sectores anteriores. Porque, digamos, eso es lo que va a brindar un poco base para la discusión en las próximas secciones de la presentación que tengo. El sector de Cateura tiene importantes transformaciones en relación a instalaciones industriales o portuarias o astilleros y también espacios de aguas residuales, ¿verdad?
pero sin duda el principal vector de cambio, el principal área de cambio que hoy existe es el vertedero de Cateura. Y probablemente el mayor cambio, el mayor vector de cambio en el futuro predecible en los próximos años sería el proyecto de la Costanera Sur. Eh, en este momento eh, ya existen importantes superficies que están refuladas. Lo que pueden ver en los gráficos en color blanco es el coronamiento de esos refulados, y lo que pueden ver en color gris es la base, digamos, de esos refulados. Y esto ya es el inicio de la obra de la Costanera Sur, que probablemente ya está inclusive más avanzada que esto. Eh, Viendo un poco, analizando en más detalle el sistema vial en este sector, lo que podemos ver es, y esto describe la realidad de Cateura, pero creo que si ustedes prestan atención van a ver que describe la realidad de casi toda la costa ribereña de Asunción y área metropolitana, y en general describe la relación del tejido urbano en Asunción con los cursos de agua, ¿verdad? Hay un trazado vial discontinuo que llega al río, como si fuesen hilos independientes, vías independientes, ¿verdad? Que no tienen elementos conectores, digamos, que acompañen el sentido del río o sean paralelos al río, ¿verdad? Lo que tenemos es un sistema de vías aisladas que llegan precariamente al agua o a los humedales, ¿verdad? Al territorio de los humedales. Es como si fuese un sistema de dendritas, de una red neuronal o una malla de dedos, digamos, que se va desdibujando a medida que llega al agua. Pueden ver eso en cada uno de estos vectores flechitas que están acá, es un final de calle, digamos, ¿verdad? Y en general, esa situación de borde no resuelto, digamos, en relación a los humedales, en relación a los cursos de agua, es típica del tejido urbano de Asunción y el área metropolitana. En términos de sistemas naturales, ¿verdad? Lo que tenemos en más detalle es un sistema de arroyo y un sistema de topografía que tiene un accidente topográfico importante, ¿verdad? No sé, que más o menos coincide con las instalaciones militares, con el penal de Tacumbú, con el hoy lago Tacumbú, antigua cantera, antiguo cerro Tacumbú, ¿verdad? Y ese accidente geográfico se extiende inclusive hasta el Cerro Lambaré, ¿verdad? Esta línea que estoy ilustrando acá con el cursor. Y bueno, Cateura está más o menos al pie de eso, ¿verdad? Numerosos arroyos pasan de Asunción al Bañado Sur, y luego hay un sistema de humedales importante, ¿verdad? Básicamente, perdón, básicamente todo el territorio que está entre esta línea eh, y esta línea de borde de río, de canal principal, digamos, es un sistema de humedales. Acá en el medio, en este sector, hay un paleocauce, un cauce que hoy está bastante colmatado, eh, pero que destacamos porque vamos a mencionarlo de vuelta en el momento de las propuestas y que se llevan. O sea que esto es casi una isla, digamos, lo que tenemos inmediatamente cerca al río, ¿verdad? Y enfrente una isla importante de vuelta. Acá están justamente los dos, digamos, accidentes geográficos que les mencionaba, ¿verdad? Por un lado, el salto de topografía que se da acá, por ejemplo, en las cercanías de Cateura con la Universidad Católica, por ejemplo, ¿verdad? O más arriba, entre el Bañado Sur y, digamos, las instalaciones militares y el penal de Tacumbú, etcétera, ¿verdad? O sea, hay un salto topográfico importante ahí. Y luego hay esta situación de que en este sistema de humedales, que es un continuo relativo, digamos, en realidad tiene o tenía una interrupción acá muy importante en la forma de un paleocauce que es casi inmediatamente adyacente al Cerro Lambaré, por ejemplo. Van a ver después el trazado propuesto de la Costanera Sur pasa por acá, por ejemplo, en este espacio que en rigor es una isla. Ni siquiera ya son humedales adyacentes a la ciudad, digamos, eso ya es casi una isla. A ver si se carga la imagen. Bueno, y de vuelta,
esto es un mapeo de los sistemas topográficos mostrando precisamente eso, ¿verdad? El primer accidente geográfico, que es esta barranca que estaba mencionando, y el segundo corte o la segunda interrupción, que es este paleocauce que separa los humedales de este territorio isla, digamos, de alguna forma. Eso en una sección esquemática se ve aproximadamente así, en el espacio de la Universidad Católica, el corte topográfico, el relleno de Cateura, los humedales hasta el río Paraguay, la isla Sebastián Gaboto, que es la isla grande en el medio, el otro brazo del río Paraguay y el territorio de humedales en la Argentina de vuelta, ¿verdad? Y de vuelta, mirando en más proximidad y más detalle lo que les mencionaba, ¿verdad? Esta situación de cómo hay un sistema vial disperso y precario que va constituyendo como vías de penetración en el humedal o de acercamiento al agua en todo caso, sin que existan, digamos, de alguna forma vías colectoras que constituyan alguna forma de borde, digamos, entre el tejido urbano, alguna forma de espacio público y los sistemas humedales, ¿verdad? O sea que lo que no tenemos es esta sutura, digamos, esta situación de borde, sino que tenemos esta situación de elementos desconexos que van entrando, ¿verdad? Estos elementos desconexos que van entrando pertenecen justamente a ese mismo fenómeno de micro rellenos, digamos, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los hallazgos más interesantes, digamos, de este estudio, es que digamos, por decir así, los dos extremos sociales o los dos extremos de la escala económica en Paraguay están, digamos, procediendo a rellenar los humedales, ¿verdad? La población más pobre está procediendo a rellenar los humedales por medio de estos procesos de microexpansión, ¿verdad? Porque esto es literalmente rellenar la calle y después rellenar los terrenos a los lados. Vamos a ver más imágenes respecto a eso. Mientras que, digamos, también emprendimiento inmobiliario, digamos, por decir así, de triple A, ¿verdad? Orientado a gente de alto recurso económico, también están rellenando humedales, ¿verdad? Esto es una vista más cercana otra vez, ¿verdad? Del vertedero y de las piletas de lixiviado, que son estas. Esta es la laguna Cateura, o lo que queda de ella, digamos. Bueno, y aparte de estas variables, digamos, de morfología, de los rellenos, de los equipamientos, de la topografía de los sistemas naturales, estudiamos también las características del tejido urbano, de los equipamientos, de la cobertura de servicios, de qué tan lejos o cerca están las escuelas, los puestos de salud, los locales religiosos, etcétera. Siempre tratando de comprender mejor cada uno de estos sitios, ¿verdad? Esto es una visión más cercana, ¿verdad? En el que vemos por un lado equipamientos importantes y también actividades económicas importantes, ¿verdad? Entonces, por un lado tenés la Universidad Católica, el seminario, pero también tenés Fe y Alegría o lo que sea, y también un número de plantas recicladoras que actúan como, digamos, una economía derivada de la economía del vertedero, ¿verdad? Eh, digamos que es una realidad muy importante de comprender, ¿verdad? Que esto no solamente es un proceso, digamos, de deterioro ambiental o un proceso de riesgo social no sé, de salud para la familia. Esto también es un proceso económico, ¿verdad? O sea que hay toda una economía de los residuos que se organiza alrededor del vertedero de Cateura hoy. Y bueno, estos también de vuelta son las industrias astilleros y sus áreas de influencia, etcétera. Llegamos a estudiar inclusive la densidad del tráfico de barcazas, ¿verdad? Mapeando y registrando el tráfico fluvial en diferentes momentos del año y en diferentes años, ¿verdad? Para que tengan una idea. Muy bien. Entonces ahora, a partir de todo lo que les conté, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis y discusión de esto que vimos y que les estuvimos compartiendo, ¿verdad?
A partir de todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero, existe una dispersión de la actividad portuaria y logística en dos sectores principales. Hay como dos clústeres principales, uno al norte, Mariano Roque Alonso, fundamentalmente, y otro al sur, centrado fundamentalmente en Villaliza, San Antonio, Villeta, digamos, ¿verdad? Esa dispersión de la actividad portuaria, y resulta muy importante que destaquemos que a nosotros nos parece importantísimo que Paraguay tenga una industria portuaria y logística saludable y vital y fuerte. Es extremadamente importante para la economía, extremadamente importante para un país mediterráneo dependiente del tráfico fluvial, que esas industrias sean fuertes y sólidas, pero creemos que lo estamos haciendo mal, digamos, ¿verdad? Entonces, creemos que la dispersión de la actividad portuaria en muchos proyectos individuales de empresas privadas que no tienen un marco general, digamos, imposibilita prever y organizar servicios de apoyo. Por ejemplo, apoyo a las flotas de camiones que alimentan y se alimentan de esos puertos, prever plataformas multimodales de intercambio, por ejemplo, con trenes. Esto podrá sonar, no sé, muy soñador o lo que sea, ¿verdad? Pero quería destacar que en este mismo momento nosotros hemos pasado por todo un proceso, hemos pasado y estamos pasando por un proceso muy complicado de sequía en la cual la navegación está dificultada, ¿verdad? Y tener plataformas multimodales que permitan optimizar la carga y descarga de puertos a camiones y a trenes podría ayudarnos a enfrentar momentos como este difíciles de sequía y de bajante del río de una manera mucho más fuerte de lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Pero es muy difícil hacer eso de la manera en la que estamos implantando puertos y infraestructuras logísticas, ¿verdad? La dispersión impide también obtener economías de escala para la mejora de infraestructura, es decir, pagar por pavimento de alta resistencia, redes de energía de alta capacidad, etcétera. Para peor, digamos, la dispersión también afecta negativamente a los ecosistemas, en especial a los humedales y al tejido urbano de los barrios adyacentes a los puertos y los depósitos, porque un puerto grande, un depósito grande en la orilla del río es todo un sector del río que queda vallado, ¿verdad? Y impedido del acceso a la comunidad, ¿verdad? Entonces, insisto, nosotros estamos convencidos que es muy importante que la industria logística y de portuaria sea fuerte en Paraguay, pero creemos que no lo estamos haciendo bien, digamos, lo podemos hacer mejor. Otra conclusión que quizá parecerá obvia, pero me parece que merece decirse, ¿verdad? Es que es extremadamente difícil como ciudadano tener acceso al río. Vivimos rodeados del río al norte, al oeste y al sur, pero es extremadamente difícil tener acceso a él. Y a los humedales y a las islas como espacio de recreación, de educación ambiental, de turismo, etc. Esta dificultad de acceso al río y los humedales se debe a, uno, la privatización masiva de las márgenes generalmente relacionados con los proyectos portuarios, astilleros o con los barrios cerrados, ¿verdad? Como estábamos mencionando, o con una combinación de ambos, ¿verdad? El caso de Tosa sería un caso que en el mismo emprendimiento se combina por una parte barrios cerrados con puertos. La dificultad de acceso al río también tiene que ver con la falta de infraestructura pública paralela al río, esta situación de las calles que se van disgregando, como les mostrábamos en el caso de Cateura, pero que son típicas de casi todo el frente fluvial. Y para ser absolutamente justo, digamos, esa falta de infraestructura pública no es de ninguna manera atribuible a los errores de actores privados, digamos, es una falta del sector público, ¿verdad? Entonces, digamos, carecemos de playas, paseos, muelles, etcétera, ¿verdad? El fenómeno del sistema viario discontinuo y desconexo que llega al río con calles aisladas, pero carece de calles, parques o elementos conectores que sean paralelos al río y que permitan que la ciudadanía en general llegue al río. Excepto, por ejemplo, siendo justo, ¿verdad? Por ejemplo, un primer tramo de la costanera norte en cercanía del Palacio de López, etcétera, genera justamente este efecto positivo de permitir que la gente llegue en este caso, al frente de la bahía, ¿sí? Creemos, no, o sea, hemos verificado que se están transformando enormes superficies humedales con proyectos de poca calidad y en ausencia de un debate público basado en razones. Este proceso está enterrando humedales y modificando incluso el canal principal del río Paraguay. Hemos visto casos en los cuales los emprendimientos privados están alterando la orilla, digamos, están rellenando, digamos, una primera isleta, avanzando no solo sobre los humedales que son la orilla natural del río, sino extendiendo
su propiedad y modificando el borde mismo del canal internacional del río. Eh, Como les habíamos mencionado, como tenemos pocos estudios todavía, no hay información suficiente que evalúe las consecuencias del cambio de esta escala. Y por lo tanto, estamos cambiando y destruyendo cosas sin saber las consecuencias a largo plazo de lo que estamos haciendo y creemos que sin pensar o sin discutir públicamente, o en todo caso, pensando y discutiendo poco, digamos, en relación a la velocidad y la intensidad de los cambios que están ocurriendo. Hemos documentado el proceso por el cual, y esto es lo que le acabo de mencionar, propiedades están creciendo sobre el río, rellenando no solo humedales, sino islas inmediatamente adyacentes. Este es el principio de lo que se llama que las propiedades se extienden hasta el río, y eso tiene que ver con una forma de describir las propiedades privadas en la escritura, en las cuales, digamos, la notación habitual, es habitual que la notación sea algo así como: la propiedad se extiende desde el punto tal hasta el almojón tal, tantos metros, y luego gira 90 grados hasta el río. En la práctica lo que está pasando es que emprendimientos muy diversos, desde emprendimientos, digamos, por decir así, de baja intensidad económica, como una arenera, ¿verdad?, hasta emprendimientos de alta intensidad económica, como un barrio cerrado, están no ya solo rellenando humedales, están rellenando el cauce principal del río, digamos, ¿verdad? En un contexto en el que, insisto, no tenemos mucho conocimiento e idea de las consecuencias a largo plazo de estos procesos, ni tenemos discusión al respecto. Otra cuestión que hemos detectado es que los humedales del AMA, no solo viendo nuestro lado, nuestra orilla, sino como conjunto binacional paraguayo-argentino, tiene un valor ambiental, educativo, recreativo y turístico que es inmenso. O sea, uno mira un humedal de esa dimensión y no hay ningún motivo por el cual ese sitio no pueda ser calificado como un humedal Ramsar de enorme valor, digamos, mundial, ¿verdad? Pero como no están adecuadamente legislados, definidos y delimitados, son vistos como vacíos, son vistos como un espacio en el cual se puede hacer cualquier cosa, digamos. Las islas en el río Paraguay tampoco están protegidas ni aprovechadas como reservas ambientales urbanas o sitios turísticos. Uno de los casos más extremos que vimos en este proceso, digamos, en el momento durante, y que dio la coincidencia de que, digamos, se solapó a nuestro proceso de investigación, este emprendimiento en el islote de San Francisco, en el extremo del islote de San Francisco, de hacer un casino, digamos, ¿verdad? Idea extraña si las hay, ¿verdad? Asunción está lleno de casinos que como emprendimiento económico están venidos a menos. Digamos, pero la noción de que una isla entera en un río internacional pueda ser vendida a un actor privado para que este actor privado haga un casino, digamos, se presta a, digamos, yo creo que debería por lo menos llamarnos la atención, ¿verdad? Y se presta a que por lo menos nos preguntemos si realmente eso es lo que queremos hacer y si ese es el tipo de desarrollo que queremos promover. Eso es por mencionar el islote de San Francisco, ¿verdad? Yo quería mencionar también otra inconsistencia, otra incoherencia muy grande que encontramos, ¿verdad? Es completamente arbitrario cómo protegemos ciertas cosas y ciertas cosas no protegemos. Completamente arbitrario, no tiene ningún sentido ambiental o científico, ni siquiera histórico. ¿A qué me refiero? El Banco San Miguel, por ejemplo, está protegido como una reserva ambiental. Es el foco de mucho esfuerzo, no sé, de mucho interés, digamos, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, el Banco San Miguel, con lo valioso que es, nuestra posición es que no es menos valioso que el islote de San Francisco o que los humedales que están en la orilla argentina, digamos. Nosotros creemos que todos esos espacios son valiosos y que en realidad son un sistema y que deberíamos verlo y protegerlo como un sistema, ¿verdad? O la propia isla que les mostraba, isla o islas en plural que les mostrábamos frente a Cateura, ¿verdad? Frente al Bañado Sur. Digamos, ¿por qué, digamos, tiene sentido proteger el Banco San Miguel mientras decidimos utilizar la laguna Cateura en el medio humedal al lado del Cerro de Lambaré, en un paisaje que probablemente es tan interesante o quizás más interesante y más valioso ambientalmente que el Banco San Miguel, para tirar décadas de nuestro desperdicio de manera irreflexiva, ¿verdad? Entonces realmente no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, digamos.
Y nos estamos perdiendo mucho valor con esto. Esto es muy importante decir. No estamos perdiendo mucho valor económico, pero no estamos perdiendo mucha calidad de vida, no estamos perdiendo mucho valor ambiental, no estamos perdiendo mucho valor cultural, etcétera. Los proyectos de la Costanera Norte y Costanera Sur parecen ser intencionalmente iniciativas que, uno, encierran la mayor cantidad posible de humedal para promover luego su relleno, bajo lo que nosotros creemos es la falsa premisa de que hace falta crear el suelo en Asunción para impulsar negocio inmobiliario. Nosotros no creemos que haga falta hacer eso. Y nos parece también que estos trazados, la geometría de estos trazados, evaden e ignoran intencionalmente el problema de los habitantes de los bañados, excepto en los casos en los que es absolutamente imprescindible para relocalizarlo. En consecuencia, miles de familias son dejadas aisladas en una depresión en el terreno, tanto en la costanera norte como en la costanera sur, si el trazado propuesto hoy por el MOPC se implementa en la costanera sur. Para la costanera norte, digamos, infelizmente es tarde. Creo que hay cosas que se pueden hacer para discutir estrategias de remediación y mitigación de impacto, digamos, pero el error fundamental ya está hecho en el norte, en el sur aún no, y nosotros somos de la idea de que ese trazado en la costanera sur debe ser revisto. El proyecto de investigación han localizado, justamente hablando de esto, de que nosotros no estamos de acuerdo de que haga falta rellenar ningún metro cuadrado de humedal para generar negocio inmobiliario en Paraguay. El proyecto de investigación ha localizado vasta superficie de suelo que pueden ser usadas para proyectos inmobiliarios y vivienda social sin ninguna necesidad de rellenos nuevos. Por ejemplo, el tramo del puerto de Asunción, el subtramo 4, que es el oeste del puerto, desde el puerto de Asunción y el Parque de la Solidaridad hasta el Bañado Sur, ¿verdad? Específicamente propiedades que están, reitero, al oeste del puerto de Asunción. Mientras estamos comprando arena en proyectos como la Costanera Sur, no promovemos el redesarrollo de áreas urbanas que ya están vacías en la ciudad. Esto no tiene sentido y no tiene explicación lógica. No tiene lógica como infraestructura vial, no tiene lógica como proyecto de ingeniería, no tiene lógica como medio ambiente, no tiene lógica como negocio inmobiliario, no tiene lógica como solución a los problemas sociales. Estamos comprando arena, literalmente. El vertedero de Cateura brinda evidencia de que los proyectos infraestructurales producen impactos de dos tipos. Primero, los impactos directos y concentrados, y luego los impactos indirectos y difusos. También ilustran lo fácil que es tomar una mala decisión, por ejemplo, poner un vertedero en una laguna en medio de humedales, sin reflexión alguna o con muy mala reflexión, y lo difícil que resulta resolver luego los problemas creados por esa mala decisión. Creemos que esto debería ser un llamado de atención importante para proyectos como la Costanera Sur, e incluso para la relocalización del vertedero de Cateura, de modo a impedir que dinámicas similares vuelvan a ocurrir en el entorno del nuevo relleno sanitario. O sea, nosotros ahora como sociedad estamos haciendo el esfuerzo de mover Cateura a otro sitio, y si no tomamos las medidas pertinentes, es posible que reproduzcamos esta colonización urbana del entorno del vertedero para volver a alimentarse de la economía de los residuos, digamos. Ese es un problema que nos puede volver a ocurrir. Así que deberíamos estar atentos desde ahora a que no pase eso. Hemos encontrado evidencia de que se está intentando maximizar la superficie de humedales rellenados, tanto por actores públicos como por actores privados. Digamos, hay como una corrida de rellenar, de rodear la mayor cantidad de humedales para proceder luego a su rellenado por etapas. Consideramos que esto es un error. Proponemos superar la noción de que más superficie rellenada produce más valor total, o para lo que eso significa más valor por metro cuadrado tampoco. No creemos que rellenar todos los humedales genere más valor, ni siquiera inmobiliario, a los propietarios. La cuestión es cómo hallar valor económico en el uso sostenible de los ecosistemas, es decir, combinando el desarrollo inmobiliario, el turismo, la ecología, la recreación, etc. Finalmente, nosotros creemos que después de todo este trabajo, que hay metáforas que deberíamos descartar. Las metáforas son un giro poético, pero también son un mecanismo de síntesis de información. Una metáfora nos sirve para decir de una manera más elegante y más concisa una verdad sobre una realidad determinada, y resulta que después de mirar la realidad uno se da cuenta que hay metáforas que ya no son útiles, ¿verdad? Entonces la noción de que Asunción le da espalda al río es una metáfora obsoleta, y no tiene sentido, y debería darnos un poco de vergüenza usar esa metáfora por su falta de contenido, digamos. Nosotros no creemos que como sociedad demos espalda al río. Nosotros creemos que nos posicionamos frente al río de un modo frontal, predatorio, irreflexivo, descoordinado,
precario, muchas veces violento con la familia residente y con los ecosistemas. Y creemos que deberíamos cambiar nuestro modo de posicionarnos en relación al río Paraguay. Deberíamos mirar al río y relacionarnos al río, con el río, los humedales, la comunidad ribereña de todos los estratos sociales, de todos los estratos sociales, desde los habitantes de los barrios más exclusivos hasta los habitantes más humildes de los bañados, de un modo más sensato, sostenible e incluyente. Bien. Ahora, para cerrar, quería compartir un poco las estrategias de los casos de estudio que tenemos y luego abrir al espacio de preguntas y debates que podamos tener. En términos de estrategia, vamos a estar enfocándonos hoy en uno solo de estos 5 casos, las estrategias para el caso de Cateura. Y esa estrategia la vamos a hacer a partir de la comparación justamente con este caso análogo, que es el caso de Chureca en Managua, Nicaragua. ¿Verdad? Lo que ven a la izquierda es una imagen de Cateura en el último proceso de inundación, y lo que ven a la derecha es el estado en el que hoy se procesan residuos en Managua, Nicaragua, y cómo trabajan los asociados. Eh, eh, lo que antes eran los gancheros, digamos, de la Chureca, en una planta mucho más digna. ¿Verdad? El primer concepto es esta noción de que los proyectos de infraestructura son vectores de expansión urbana. ¿Verdad? Tenemos la obra de Cateura, perdón, el vertedero de Cateura en el año de apertura del 84. Esto es Asunción, esto es una imagen Landsat del 84. Y esta es una imagen Landsat, la inferior a una imagen Landsat del 72, ¿verdad? El año de apertura del vertedero La Chureca en Managua, Nicaragua. Esto es cómo se veían esos sitios en el 2010, y tanto Cateura arriba y La Chureca al sur. Chureca 2010 es un año importante para La Chureca porque es el año en el que empieza el proyecto para cerrar ese vertedero, para producir viviendas de interés social para la familia y para hacer una planta de tratamiento y de clasificación de residuos que permita emplear a las mismas personas que trabajaban en la basura de una manera mucho más digna. ¿Verdad? Destaco que la posición de ambos vertederos en una ciudad capital y en cercanías de cursos de agua extremadamente importantes, ¿verdad? De hecho, ambos casos están en un territorio de humedales, ¿verdad? En el caso de Managua es un lago, ¿verdad? En nuestro caso es un río. Y bueno, ya lo que es La Chureca en el año 2021, con las viviendas de interés social construidas, con la planta de tratamiento de residuos construida y con todo el relleno sanitario clausurado y sellado. ¿Ya? ¿Verdad? O sea, esto todavía no ha pasado por digamos, un proceso de restauración ecológica y paisajística, pero como mínimo se ha dado un paso inmenso porque se ha dejado de tirar residuos ahí. Las personas están trabajando en una economía circular, una economía de residuos, sin tener que hurgar en la basura. Las condiciones de vivienda son mucho más dignas, etcétera. Hay muchos aspectos que pueden ser mejorados, pero sin duda es un paso enorme hacia adelante, ¿verdad? Y esto en un país que es, digamos, me parece muy importante citar esto, ahora más pequeño y en general con menos recursos que Paraguay, ¿verdad? Así que tampoco es una cuestión meramente de, no sé, de decir que ciertos proyectos solo se pueden hacer no sé. Es muy fácil ver un proyecto en el cual Suecia lidia perfectamente con sus residuos e importa basura de otros países para generar energía, ¿verdad? Pero eso también ocurre en el sur global, digamos. Así que deberíamos tratar de inspirarnos un poco por ejemplos como este. Estas son imágenes Landsat en dos momentos diferentes, año 85 y año 2021 a la derecha. Y lo que les pido es que por favor se fijen, ¿verdad? Hay varios elementos muy interesantes. El primero es, ya existen ocupaciones urbanas en el Bañado Sur en el año 85, son estas formas más rosadas que vemos acá.
pero todavía están muy lejanas de las lagunas Cateura y son significativamente menores que hoy, ¿verdad? A partir de la implementación del relleno de Cateura, que es este espacio que está acá, en el centro del círculo, y en el periodo del 85 al 2021, lo que vemos es una densificación, un incremento y una expansión del tejido urbano que rodea Cateura, una reducción de la superficie de la laguna Cateura y el aparecimiento de, claro, de las piletas del lixiviado, bueno, que son un residuo altamente contaminante en la orilla de un río internacional sujeto a inundaciones periódicas, ¿verdad? Y queríamos mostrar esto, ¿verdad? Que, o sea, sí es posible extraer conclusiones más o menos generales a partir de casos de estudio, y sí es posible con relativa certeza, no sé si predecir, pero por lo menos establecer eventos que son muy probables que van a ocurrir, digamos, ¿verdad? O sea, también vemos que en el caso el vertedero de la Chureca se produce la misma dinámica, ¿verdad? El vertedero de la Chureca se implementa irreflexivamente, digamos, se implementa primero como sitio de descarte de los escombros después de un terremoto que afecta a Managua, y luego se habilita como vertedero porque ya era un tiradero de cosas, entonces se podía tirar la basura ahí, y a partir de eso se empiezan a constituir todos los barrios que giran alrededor de esta economía de los residuos, digamos, de una manera profundamente precaria, ¿verdad? Y peligrosa, y insalubre, etcétera. Es la misma dinámica que Cateura, ¿verdad? Cateura también surge como, digamos, una medida casi coyuntural, ¿verdad? De inventar un vertedero en una ciudad que no tenía vertedero, de eliminar los procesos de disposición final de residuos de forma dispersa en Arroyo y San Juan por toda la ciudad, y descentralizar eso en algún sitio. Pero no hubo mayores, digamos, factores lógicos en esa decisión. Eran más la decisión de que, bueno, tenemos que poner la basura en un lado y la ponemos. Las consecuencias a 30, 35, 40 años de esas decisiones son inmensas, ¿verdad? Entonces, queremos llamar esa atención, ¿verdad? De que los proyectos de infraestructura tienen ese carácter, ¿verdad? De un elemento vector que induce crecimiento, desarrollo, de forma buena a veces y de formas muy malas a veces, como en estos casos que estamos viendo. La segunda, y lo que acabamos de ver, ¿verdad? En ambos ejemplos, ¿verdad? Es un poco el primer tipo de impacto que nosotros estamos diciendo, el impacto que es directo y concentrado, es decir, no sé, Cateura y La Chureca son pilas con metros y toneladas de basura, residuos, lixiviado, qué sé yo, que tienen un impacto ahí y en un entorno inmediato. Pero aparte de ese entorno inmediato, produce un impacto difuso y disperso, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? En el caso de Cateura y del Bañado Sur y su entorno, lo que vemos es que tenemos evidencia, insisto, que ya había familias viviendo antes de el asentamiento del vertedero. No es que nos parece, digamos, hay evidencia, hay registro en las imágenes satélites de que ya había asentamientos humanos en el Bañado, pero eran significativamente menores y estaban en general en el área que se inunda menos, que es lo que voy a mostrar en la siguiente imagen, ¿verdad? Y a partir del establecimiento de Cateura y en décadas de ausencia de políticas públicas, lo que se da es un proceso de ocupación en el cual cuanto más grande es el barrio y cuanto más volumen de residuos maneja, mayor es la economía de los residuos y más gente atrae, ¿verdad? Más allá otra vez del propio crecimiento orgánico de la familia, ¿verdad? Entonces, lo que pueden ver acá, y les pido que comparen esta calle al norte, por ejemplo, en el año 2003 y cómo está la misma calle en el año 2021. Y estas calles al sur, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que están viendo acá es justamente ese proceso por el cual las familias penosamente, digamos, van rellenando una calle primero con escombros, con basura mismo, y a partir de eso, a izquierda y derecha, producen micro rellenos, que son los propios lotes donde viven y trabajan, ¿verdad? Y cómo el agregado total de ese proceso tiene un impacto que es gigantesco en 20 años, en 30 años, etc. Digamos, desde el punto de vista de cada una de estas personas, cada una de estas personas digna y sufridamente lo que está haciendo es conseguirse su lugar en la ciudad, ¿verdad?
nada más que eso. Pero el efecto total combinado de este proceso, que es lógico desde el punto de vista de una familia, digamos, no produce resultados positivos para la colectividad, ¿verdad? Eh, entonces, este es el siguiente tipo de efecto, que es el efecto que es, digamos, difuso y indirecto, digamos, ¿sí? Y una tercera cuestión que nos parece muy importante, porque, digamos, en este debate acerca de si el trazado de la costanera es lógico o no, en general lo que se habla desde quien promueve los proyectos es de lo que nosotros consideramos un falso pragmatismo, ¿no? Una idea de que en realidad el problema del bañado, por ejemplo, es demasiado grande para lidiarse, para resolverse, es irresoluble, no tiene luego forma de saberse cómo es, no tiene asidero. Entonces, lo que vamos a hacer es hagamos nomás la ruta ahora y algún día vamos a resolver aquello. Em, Está claro que estamos en desacuerdo con esa posición, ¿verdad? Y lo que se ve claramente, digamos, ¿verdad?, es que también es posible detectar sectores del Bañado Sur que son fuertemente impactados por cada ciclo de crecida y sectores del Bañado Sur que son significativamente no impactados por crecida o que no son impactados por crecida en absoluto, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden comparar esta imagen de julio de 2014, una crecida importante, septiembre de 2021, este año, un año bajante. Eso se revela en la cantidad de isla, digamos, que es visible acá en el cauce principal, ¿verdad? Y lo que pueden ver es cómo hay una parte importante, de vuelta voy a, perdón, hay una parte importante de los bañados, toda esta superficie que está acá, que se puede ver con tonos más de negro, digamos, de fondo, es superficie que está inundada, ¿verdad? Mientras que estas imágenes son del mismo año, ¿verdad? 2014-2021. Mientras que el sector que está inmediatamente adyacente al accidente geográfico, al salto este que tenemos, ¿verdad? Desde allá, desde Tacumbú hasta el Cerro Lambaré, son territorios que en realidad, en general, entre comillas, están secos, digamos, no tienen afectación directa por inundación, ¿verdad? Entonces, solamente el entender y ver esta diferencia, yo creo que ya claramente establece dos lógicas y dos territorios dentro de los bañados, que son todas aquellas familias que están en un territorio que sería razonable, lógico, sensato consolidar, y todas aquellas familias que tenemos que ayudar a reubicar en la mayor cercanía posible con la obra de ingeniería que hagan falta, refulado si hace falta, reubicación en otros terrenos urbanos que tienen buenas condiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos que todo el conjunto del Bañado Sur sea una única cosa que se vea de una única manera, y que por lo tanto es un problema tan difícil que, digamos, lo único que vamos a hacer es ignorar y vamos a hacer pasar la ruta al costado y, bueno, que se vea la gente, algún día vamos a resolver eso. Eh, Nosotros creemos que esa actitud en realidad es un mal proyecto. O sea, un proyecto que no enfrenta, que elige ignorar los problemas, no enfrentar las cuestiones serias y difíciles y producir simplemente una conexión vial con un esquema infraestructural de ingeniería que es mediocre porque es puro relleno de arena, ¿verdad? Ni siquiera, insisto, tiene puentes para permitir el atravesamiento y la fluidez del río en relación a los humedales, etc. Bien, ok, ya cerrando esto y preparándome para oír comentarios que tengan. Como estrategia de diseño, proponemos revisar la traza de la Avenida Costanera Sur para reducir su impacto sobre los humedales, usar el territorio del Paleocauce como fuente, del Paleocauce de esta isla, que sería, a ver, vuelvo a esta imagen, sería este territorio que está acá, que se extiende hasta aproximadamente aquí, la desembocadura del arroyo Lambaré. Hay una línea, digamos, de agua y de topografía claramente legible. Usar ese territorio como fuente de materiales para el dragado de todas las obras y rellenos que hagan falta hacer. Porque eso, digamos, al dragar ese lugar, lo que estaríamos haciendo es preservar inmediatamente todo el resto del territorio. Eso que hoy está, digamos, de una forma pegado o como un continuo con los humedales, se quedaría automáticamente preservado como una isla, una segunda isla en el río, lo que es enormemente importante.
creemos que hay terrenos para reubicación de viviendas en riesgo de inundación y en riesgo ambiental por proximidad al vertedero. O sea, hay que buscar terrenos de reubicación o generar suelo por medio de refulados puntuales en áreas que sean lógicas hacerlo. Creemos que necesitamos un área de monitoreo de impactos y recomposición ambiental de la laguna Cateura. Y creemos que podemos proponer refulados puntuales y las plantas de tratamiento de efluentes como mecanismo de reducción de riesgo de vertido y lixiviado en el río Paraguay, amén de medidas de paisajismo, de remediación y recomposición. Esto refiere a uno de los principales puntos no resueltos del vertedero Cateura, digamos, es que su planta, o sea, sus lagunas de lixiviado solamente tienen un tratamiento primario, eh, y que también hay el riesgo de vertidos, ¿verdad? De esos líquidos lixiviados de las piletas al río Paraguay, ¿verdad? Entonces, lo que estamos proponiendo es hacer todo un trabajo en el cual el sistema de refulados en realidad se hace no para escaparse de Cateura, no para obviar el problema, sino para rodear a Cateura, contener una planta de tratamiento y, digamos, mitigar el riesgo que las piletas de lixiviado y los líquidos que ahí hay representan para el ecosistema y para el río. Bien, hablando ya en términos de proyecto, digamos. Esta es la traza propuesta por el proyecto Costanera Sur del MOPC. Como ven, es un trazado que, insisto, fundamentalmente aspira a rodear la mayor cantidad de territorio posible, pues si no, no hay ninguna otra lógica. Y también es un trazado que aspira a no encontrarse con ni con ningún solo problema, con ninguna sola vivienda de interés social, ni con el vertedero, ni con nada. Porque si este fuese un trazado que aspira a resolver otros problemas, excepto la circulación vial, sería diferente, digamos. Y lo que nosotros estamos proponiendo es un ajuste de ese trazado en el cual el vector de la avenida es mucho más interno, se separa, digamos, de la orilla del río, usa todo este territorio intermedio, insisto, este paleocauce que hoy existe como fuente de material para los refulados, y reduce significativamente el área intencionalmente, no por errores, reduce intencionalmente el área de humedales que está encerrada por la carretera. Esto también hemos hecho un mapeo de propiedades que tienen potencial en el entorno, por ejemplo, propiedades que son de grandes dimensiones o lo que sea, que tienen alguna característica por la cual podrían ser sitios de reubicación de viviendas en el entorno de Cateura. Y en el entorno inmediato y también inmediato y en el entorno mediato también. Bueno, y esto es un poco lo que mencionábamos hace rato, la idea de que en lugar de hacer una carretera que está lo más alejada posible de Cateura, hacer una carretera que intencionalmente se acerque al vertedero Cateura y que produce espacios de relleno y refulado que rodean y contienen al vertedero hoy existente, ¿verdad? Incluyendo en estos rellenos plantas de tratamiento de efluentes e inclusive elementos paisajísticos como lagunas o depresiones que intencionalmente sirvan como elemento de reducción de riesgo, que si por ventura a veces un vertido antes de caer directamente al río pudiesen caer en una laguna intencionalmente creada para este efecto o una depresión en esta topografía artificial, ¿verdad? Porque esa es otra locura, digamos, otra cuestión muy extraña, ¿verdad? Cuando uno rellena el refulado, digamos, lo que históricamente hemos venido haciendo es refular siempre a una cota plana única. Eso se puede hacer, puede tener una lógica constructiva inclusive, pero no es necesario que sea así. Digamos, una vez que esa topografía artificial en realidad puede asumir la forma que se quiera. Y si en este caso, por ejemplo, puede ser útil tener una depresión intencional acá que actúe de reaseguro por si estas piletas tienen un desborde, perfectamente posible hacerlo. Y este es un esquema
que es una contrapropuesta que presentamos a la ciudadanía, al ministerio, a las autoridades, de un trazado diferente para la Costanera Sur, ¿verdad? Y de un papel diferente para los refulados y etcétera. Básicamente lo que estamos proponiendo es, como les mencionaba, asumir parte del trazado norte que ya existe, omitir este brazo interno que hoy existe y proponer un segundo brazo que en realidad conecte más con todos estos sistemas de grandes propiedades militares y etcétera que tenemos acá en el norte de la ciudad, los comandos de ingeniería, etcétera. Hay todo un paquete de grandes propiedades públicas, ¿verdad? Que se podrían beneficiar de esta conectividad. Acercar intencionalmente el trazado de la costanera al vertedero de Cateura ya desactivado hoy, ¿verdad? Con la intención de, digamos, rodearlo de rellenos que sirvan para mitigar su impacto y reducir el riesgo de vertidos accidentales del lixiviado. Consolidar a las personas que están hoy en día en los bañados en cota segura y producir nuevos rellenos puntuales que sirvan para reubicar a las personas que están en cotas que sufren constantemente con las inundaciones. Y por lo demás, empezar a tratar de recuperar Cateura, hacer todo un proceso de recomposición ambiental y paisajística del antiguo vertedero de Cateura, de modo a que eventualmente en 30 o 40 años podamos tener no un cerro, sino dos colinas verdes en este sector de la ciudad, y que podamos recuperar todo este territorio como una segunda isla frente al río, ¿verdad? Tener un canal abierto, entonces tener la vía, tener un canal abierto y todo un sistema de humedales y luego un río y isla de vuelta, ¿verdad? Todo parte de un sistema de humedales mucho más grande, que es el sistema binacional de humedales Paraguay-Argentina que estamos mencionando. De vuelta comparando con lo que se está proponiendo hoy, ¿verdad? Que es básicamente una propuesta que en realidad ignora todos los problemas reales que tenemos, ¿verdad? Y hemos visto el otro día, digamos, con profundo interés, digamos, el material muy correctamente entregado por los técnicos de Corea para el desarrollo de todo este territorio. Y es un material técnicamente muy correcto, ¿verdad? Que define con mucho detalle la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de tipos de desarrollo que se van a producir, etcétera. Pero lo que nosotros creemos es que bueno, es una respuesta correcta al problema incorrecto, digamos, ¿verdad? Porque en realidad no tiene mucho sentido, digamos, ponerse a plantearse cómo es la forma más eficiente de rellenar todos los humedales del Bañado Sur. Digamos, esa es una premisa que en sí debería ser discutida desde el inicio, ¿verdad? No tiene mucha lógica, digamos. Insisto, no tiene lógica urbana, no tiene ambiental, no tiene lógica económica, no tiene lógica como obra de ingeniería, etc. Otra cuestión que nosotros estamos proponiendo como esquema, si pueden ver la distinción entre el trazado continuo y el trazado punteado, es que sectores importantes del trazado vial propuesto en nuestra propuesta están siendo presentados como sistemas de puentes, en realidad, ¿verdad? O sea, son carreteras sobre pilotes, ¿verdad? Entonces, no hay una interrupción o un corte masivo del sistema de los humedales, inclusive cuando hay una infraestructura vial, ¿verdad? Entonces, es posible la permeabilidad del agua aquí y entre el sistema de humedales y el lecho principal del río. Mientras que en la propuesta que hoy en día está presentando el MOPC, produce el mismo efecto del bañado norte, pero en una escala mucho más grande en el bañado sur. Bien, dos últimos slides, lo prometo. Estrategia de participación. Por un lado, proponemos establecer un foro público de discusión de los bañados, involucrando autoridades nacionales, municipales, vecinos, instituciones académicas de la sociedad civil. Proponemos establecer una red internacional de humedales urbanos en la Cuenca del Plata, en la cual se puedan articular esfuerzos internacionales de conservación y aprovechamiento económico sostenible de los humedales. Por ejemplo, el sistema de humedales islas compartido por Paraguay y Argentina en el territorio AMA Clorinda.
y promover la economía circular participativa. Eso significa, por un lado, promover la segregación de materiales reciclables en origen, en nuestra casa, o es un disparate que sigamos tirando todos los reciclables mezclados, y la consolidación de cooperativas y asociaciones recicladores con mira a minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de ellos, los recicladores, ¿verdad? Que es un poco el proceso que vieron en Managua, Nicaragua. Y como estrategia de gestión, creemos que es importante asignar recursos para proyectos relacionados con la recuperación ambiental del vertedero Cateura por los próximos 10 años, iniciando por el diseño y la asignación de recursos para una planta de tratamiento del lixiviado. Creemos que probablemente ese es uno de los puntos clave para arrancar ese proceso de mejora. Estamos abiertos a discusión, estamos abiertos a que no estén de acuerdo con nosotros, pero creemos que sería una forma lógica de arrancar. Eh, Creemos que hay que impulsar proyectos relacionados con la recuperación urbana, ambiental y la reconversión económica de las comunidades del Bañado Sur que viven en situación de riesgo y cuyos ingresos dependen de la economía de los residuos. Tenemos un doble desafío, o sea, la gente que vive en el entorno de Cateura, cuando el vertedero efectivamente sea clausurado y trasladado, digamos, va a necesitar vivir de otra manera. O sea, van a necesitar o reconvertir su actividad económica relacionada con los residuos o buscar otro empleo. Esa pregunta no puede ocurrir el día que se abra la nueva planta, digamos, y que dejen de llegar residuos a Cateura. Esa pregunta deberíamos hacerla desde hoy. Implementar inmediatamente un monitoreo constante, monitoreo ambiental constante con difusión pública de los resultados relativos a variables clave tales como la contaminación de agua, napa freática, nivel de carga contaminante del material lixiviado en las piscinas, etc. Una de las cosas más sorprendentes que digamos, encontramos en el curso de la investigación es que ni el Estado paraguayo a través del MADES ni, digamos, académicos o lo que sea, tenían ingreso permitido en la planta de Cateura para hacer estudios de estos tipos. Entonces, en la práctica, cualquier medida de gestión ambiental, de no sé, de evaluar los niveles de contaminación, con qué carga contaminante salen los líquidos de lixiviado, qué sé yo, en letra muerta, pues en realidad no sabemos lo que ha pasado ahí por décadas, digamos, ¿verdad? Entonces, es importante que empecemos a saber para poder empezar a implementar las medidas que hagan falta. Y finalmente, establecer medidas de gestión, control urbano y ambiental en el entorno de nuevo sitio del vertedero con la intención de impedir procesos similares a los de Cateura. Y por eso me refiero a procesos de expansión urbana descontrolada que se relacionen con esta economía de los residuos. Bien, y con eso les agradezco por su paciencia, su atención a esta, lamento mucho, extensísima presentación en un 29 de diciembre. Eh, Agradeciendo su paciencia y su compañía y quedo a disposición en caso de haya preguntas, dudas, comentarios, etc. Silvia, Nati, no sé si tenemos alguna pregunta, Dani. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal, Neno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estamos? Juanca y equipo y todos los presentes. Nada, primeramente agradecer eternamente este aporte que hacen al estado del arte, porque creo que realmente necesitamos que las políticas públicas se basen en conocimiento científico comprobado y aprobar la coyuntura, o sea, subirnos a la coyuntura de la pandemia en la cual estamos viviendo y aprovechar que si hay algo de bueno que dejó esto es creer, o sea, estar convencidos de que las políticas públicas basadas en conocimiento científico no solo ayudan a reconocer los recursos disponibles, sino que los exponencian. Entonces, nada más que digerir todo lo que vimos
y decir que actualmente me encuentro desempeñando las funciones de la dirección de la Franja Costera por la Municipalidad de Asunción y que espero poder ser un articulador del conocimiento científico para la toma de decisiones. Más nada. Muchas gracias, muchas gracias. Y a disposición de colaborar en lo que podamos. Y les dejo eso antes de salir porque estoy volando, pero es un documental muy corto que habla justamente de esto y para que lo vean luego. Data for Decision. Y va en la línea de la producción de cartografía para toma de decisiones, que creo que puede apuntalar todo lo que vimos. Gracias. Gracias, gracias Jesús. Eh, bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna duda. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Marcelo Rodas. Pregunta acerca de la revisión de literatura, si se realiza solamente en español, o sea, si se realiza la revisión de publicaciones que están solamente en español. En realidad no, hemos buscado todo lo que pudimos, pero si tuviese algún material en otro idioma, en inglés, en portugués o lo que sea, que se nos haya pasado, encantadísimo de expandir la revisión de literatura. También habías mencionado, a ver, sí, los resultados, sí, en principio los resultados van a estar disponibles solo en español, Marcelo, sí. Ahí levantó la mano también, no sé si querías decir algo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Un gusto, señor Cristaldo. Yo no soy del área de arquitectura, pero me interesa un poco esto. Soy investigador también, pero estoy afuera del país y estoy en el área de la informática. Entonces me interesaba mucho cómo se gestionaba todo esto. Y tengo varias preguntas en realidad, pero o sea, elegí un poco las más interesantes desde mi punto de vista al menos. Y una fue esa, la que escribí, y la siguiente que tengo es si existen, porque veo que todos los que participan en este proyecto son de arquitectura prácticamente o de ingeniería civil. ¿No existen colaboraciones con áreas de gestión del conocimiento o de informática en el país? O sea, para saber un poco la realidad existente con la colaboración. Porque me parece que hay, o sea, tiene mucha información que no sé, o sea, esa es mi preocupación acá, que hay información que no sé si cómo va a llegar a la gente normal o cómo se va a llegar a discutir incluso con gente, digamos, de otros países. Entonces, sí podrías un poco explicar esto. Mira, Marcelo, no sé si tengo una respuesta completa a tu pregunta porque realmente eh, no era no era lo que estamos haciendo hoy, digamos, lo que están consultando, pero a ver, voy a ver si puedo contribuir en algo. Yo creo que tiene dos partes. El primero es que no somos todos arquitectos. Hay ingenieros ambientales entre nosotros y no sé, y también dentro de los especialistas hay gente de muchas áreas, ¿verdad? No sé, paisajismo, ecología humana, no sé, no somos todos arquitectos. Para empezar. Segundo, en general, la búsqueda digamos, de colaboraciones y de casos de estudio, como habrás visto, es internacional, ¿verdad? Hay casos y especialistas que fueron contactados y entrevistados en español, otros en inglés, qué sé yo, dependiendo de la institución y el país de origen de la persona. Ahora, eso en relación a las fuentes y al equipo. En relación a la difusión de los resultados, es una buena pregunta. No tengo la respuesta para eso, sinceramente. Quiero decirte que, digamos, nosotros como equipo en este momento estamos en la fase de producción de conocimiento y luego hay la fase de socialización, digamos, ¿verdad? Y de difusión.
De hecho, en general nosotros nos especializamos más en la fase de producción que en la fase de difusión. Nosotros no somos en principio digamos, un mecanismo de divulgación científica o algo así, sino que nuestro principal interés es producir este conocimiento. Diciendo lo cual, digamos, hacemos una serie de esfuerzos, creo que medianamente razonables, algunos más exitosos que otros, de contribuir a la difusión, desde nuestras propias redes, las publicaciones, etc. Fuera de eso, no sé decirte, ¿verdad? Pero yo creo que es una pregunta, es un tipo de pregunta que recibimos con frecuencia, digamos, es como tipo, ¿cómo se va a enterar todo el mundo acerca de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y creo que la respuesta más honesta es, no sé, nosotros estamos trabajando en esto, en difundir lo más que podemos los resultados, pero No, creo claramente que... hacemos lo que podemos, pero justamente para saber nomás en qué punto estamos, pero Pero eso es por lo que yo eso. creo es que tu pregunta, Marcelo, con todo respeto, está mal planteada hacia nosotros, digamos. O sea, Ujú. nosotros no tenemos la responsabilidad principal de difundir esta información al público en general. Nuestra responsabilidad principal es crear información de calidad, digamos, y creo que esa distinción nomás se tiene que hacer. Ok. Pues muchas gracias. Y si puedo hacer una última paso. Adelante. La última pregunta que tenía, o sea, la preocupación que tengo en frente a las estrategias de gestión y principalmente a las conclusiones que sacan es, o sea, yo no escucho y no sé si existen tipo métricas o clasificaciones comparativas que nos puedan clasificar o explicar mejor por qué decimos que está mal o esta propuesta o la otra. O sea, en el sentido que yo no puedo, o sea, lo que puedo sacar de esta presentación es que a partir de lo que ustedes plantean, esto está mal, pero yo no puedo decir cuánto mal está en comparación a esto. Y de repente me parecería si ese tipo de medidas, no sé si se pueden hacer tampoco, métricas o clasificaciones comparativas, creo que podrían ayudar a que una persona que de repente no estudia o no sabe tanto pueda llegar a comprender mejor cómo la propuesta que ustedes hicieron, o sea, que están haciendo, por ejemplo, la Costanera Sur, puede llegar comparativamente a ser mejor que la otra propuesta. Y es no es una crítica, pero es una descripción general de cómo yo me siento en función a las explicaciones que fueron dadas en esta presentación. Y claramente estoy un poco interesado también en leer, creo que esto está escrito en el libro que van a estar publicando, entonces sería un poco, para mí al menos, interesante leer esto. Y con esto termino mis preguntas. Gracias. Bien. Bueno, en realidad, yo creo que por un lado, si se dan cuenta, hay una serie de métricas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá hay un postulado de que el trazado que propone Cateura, perdón, que propone el MOPC, perdón, a ver, está planteando el relleno de toda esta superficie verde que está acá, ¿verdad? En la cual se proponen 90 hectáreas de relleno para vivienda y 66 hectáreas de relleno borde costero, ¿verdad? O sea, todo esto que está acá se propone que esté siendo rellenado, ¿verdad? Versus esta superficie que es significativamente inferior, ¿verdad? Entonces, permitir que 336 hectáreas para los casos se utilicen como fuente de material de dragado para que posteriormente se constituya una reserva ambiental en la isla, etc. O sea que yo no sé, puede ser que sean necesarios más números para convencerte, ¿verdad? Pero yo creo que estuvimos brindando varios números a lo largo de la exposición, por ejemplo, el hecho que el proyecto TOSA rodea 900 hectáreas de humedal y propone el relleno completo de eso. Y no sé,
yo creo que esos son indicios y números suficientemente sólidos como para justificar una posición de que deberíamos estar preocupados por ese tipo de intervención. Por supuesto, los estudios siempre se pueden mejorar y quizás una siguiente etapa interesante del estudio sería que alguien como vos, que es un experto en datos, por ejemplo, tome toda la cartografía que nosotros produjimos y no sé, avance en la cuantificación de las diversas variables, ¿verdad? Quizás sería un camino interesante. Pero yo quería destacar que aun cuando este estudio nuestro que estamos presentando se puede mejorar, la noción de que todo lo que acabamos de presentar no es información suficiente para tomar una decisión informada y para concluir que el proyecto del MOPC es un peor proyecto que nosotros estamos presentando. Esa sí es una cuestión que yo diciendo contigo, Marcelo. Yo creo que hemos brindado más que suficiente información. Y, y nada, quedo abierto al debate, ¿verdad? Quiero decir también que no nos esperábamos una recepción quizás tranquila o feliz, digamos, por parte de muchas autoridades en relación a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero estamos abiertos al debate, cuando quieran. Gracias. Silvia, no sé si tenemos algún comentario más. No, ya no tenemos comentarios en el chat. Bueno, Ale, no sé si querés compartir algo para cerrar o... Ah, ok. Bueno, entonces, gente, perdón, Alejandra está con problemas en su computadora, así que agradeciendo a todos su presencia y su tiempo y su atención. Nos despedimos y quedamos a disposición para seguir colaborando y responder dudas, comentarios o ideas que tengan respecto al proyecto. Muchas gracias.